Buenos días y buenas tardes, familia. En este vídeo vamos a hablar de rutinas del gimnasio. Voy a hacerlo un poco general. Voy a hablar de alguna, por ejemplo, para ganar más fuerza, otra simplemente para mantenerse, para ganar en salud, para tener algo más de definición, ¿vale? Para ganar fuerza y volumen necesitaremos también nutrición, pero bueno, en eso hablaremos mañana. El vídeo de hoy va a ser solamente de rutinas del gimnasio. Para ganar tanto volumen como fuerza necesitamos ganar masa muscular. Y para ello vamos a hablar de algún músculo indeterminado, en cómo hacerlo mejor para conseguir ese objetivo. Para ganar más fuerza, en la gran mayoría de ejercicios, no digo en todos, vamos a necesitar hacer un poquito más de peso, que nos cueste un poquito más hacerlo, y hacer un poco menos de repeticiones. Para el 90% de los ejercicios, si no buscas fuerza, si simplemente buscas ir mejorando poco a poco, la recomendación es tener un peso para llegar a hacer unas 10-12 repeticiones, llegando ahí a un límite, a un fallo que se le llama, sin llegar al fallo real, simplemente llegando a un límite sin llegar a superarlo, para así ir mejorando poco a poco. Sin embargo, si buscamos fuerza, tenemos que llegar a ese límite, pero no pueden ser 10 o 12 repeticiones. Tiene que ser un límite inferior entre las 6 y las 8 repeticiones. Por ejemplo, en pecho, el pecho es un músculo muy grande, por lo cual tenemos que subirnos el peso y que sea un peso que podamos llegar a hacer entre 6 y 8 repeticiones. No menos, ya que tampoco buscamos powerlifting, sino simplemente ir ganando fuerza, pero tampoco más. Por entonces ya no estamos centrándonos exclusivamente en la fuerza. Para centrarnos exclusivamente en la fuerza y mejorar en ese aspecto, por ejemplo en ejercicios como press banca, press inclinado, máquinas como la mariposa, la máquina de press de pecho, cualquiera de esos, tenemos que hacer más peso y menos repeticiones. Que en press banca hagas muy bien la técnica para evitar lesiones. Por mucho peso que te metas, lo más importante es la técnica. Que tengas una buena técnica. Eso te va a evitar lesiones y va a hacer que tu progreso sea mucho más rápido y mucho más efectivo. De nada te sirve levantar 100 kilos si los levantas mal. Tienes que hacer un peso que puedas hacer una buena técnica, pero que esté en tu límite. Y para eso tienes que conocer tus límites, tu cuerpo. Tienes que saber en cada ejercicio cuánto puedes levantar como mucho. Y así calcular cuánto es tu 50, 60, 80%. Lo recomendado es entre el 80 y el 85% para así poder llegar a las 8 repeticiones, pero sufriendo. No tiene que ser un paseo, el gimnasio no es un paseo. Te lo pasas bien, haces ejercicio, es sano, también te ayuda mentalmente, te distrae. Pero si buscas un objetivo, el gimnasio no es un pasatiempo. No es para pasar el rato, no es para ir a hablar con tus amigos. Para eso quedas en el bar. Si buscas un objetivo tienes que centrarte, tienes que ser constante, tienes que buscar mejorar todo lo que puedas. Para ello vamos a decir que, por ejemplo, en el press banca, como estábamos hablando, tienes que tener una buena técnica, bajar bien y ponerte un peso acorde a lo que puedes. Si ves que llegas a las 10 repeticiones sufriendo mucho, también vale. ¿Puedes empezar a subir? Puedes empezar a subir. Cuando te quedas en las 6, no subas más el peso, porque no vas a conseguir hacer ni 4. Si las haces bien, está perfecto. Poco a poco irás subiendo. Cuando con el mismo peso pases de hacer 6 a hacer 10, aunque las sufras,
puedes permitirte subir un poco más. Y así poco a poco irás consiguiendo fuerza. No se gana en 2 días. No vas a llegar el primer día a levantar 10 kilos y al siguiente levantar 100. Requiere tiempo, constancia, pero poco a poco lo conseguirás. Y tampoco esperéis un físico perfecto en un mes, ni en 2. Si vuestro físico no es muy bueno, os va a costar más tiempo. Si ya lleváis mucho deporte detrás, igual conseguís más físico en menos tiempo. Pero si haces bien la técnica, te esfuerzas y lo haces todos los días, en 1 año o 2 como mucho, puedes llegar a conseguir un físico muchísimo mejor del que tienes. Y eso, tú al mirarte al espejo lo notarás. Y hará que también estés más feliz, más animado y con más ganas de hacer el ejercicio. Recuerda, al principio se mejora muy rápido. Y se tiene lo que se llama motivación, ¿vale? Ahí se tiene motivación. Después viene la disciplina. Con la disciplina lo ganas todo. Si vas al gimnasio constantemente todos los días, incluso los días que no te apetece, esos días que estás en la cama, que dices que a gusto estoy en la cama, que poco me apetece moverme, esos días son los más duros. Todos hemos faltado al gimnasio algún día solamente porque no nos apetecía. Pero tienes que conseguir llegar a ir incluso esos días. Lógicamente, tampoco tienes que obsesionarte. Si un día te surge un imprevisto y no puedes, no puedes. No es a vida o muerte. Si algún día no se puede por lo que sea, no pasa nada, no te obsesiones. Recuerda que es algo que haces por salud, por tu bien. El ejercicio es bueno, pero no hay que pasarse. Porque en este canal no va dedicado ni a culturistas profesionales, ni a powerliftings, va para gente común, normal. Para gente que simplemente quiere mejorar, cambiar un poco su vida y lograr algo que igual por su cuenta no está consiguiendo. No tiene nada de malo. Simplemente hay que estar ahí y poco a poco se irá consiguiendo las cosas. Si por ejemplo en lugar de fuerza buscas definición o simplemente buscas mantenerte, mi recomendación personal es que hagas entre 10 y 12 repeticiones. Tampoco que sea en un paseo, que no llegues a las 12 y puedas haber hecho 20. Que te quedes en 12 justitas, o igual como mucho pudieras haber hecho una 13. Intenta llegar al fallo. No te rompas, ten cuidado, haz bien la técnica, pero quédate entre las 10 y las 12. No hagas 15, no hagas 20, quédate entre 10 y 12 repeticiones. Y 3 series. Hay ejercicios como pecho, puedes hacer 4, porque es un músculo más grande, o puedes hacer en bíceps menos peso y más repeticiones, pero todo eso dependiendo de tu objetivo. Por ejemplo, si buscas que tu bíceps se defina, se vea grande, se vea bien, ahí tienes que buscar la hipertrofia. ¿Y eso qué es? Te preguntarás. Pues es hacer más repeticiones, ir, por ejemplo, empezar en 10 kilos, hacer todas las repeticiones que puedas, bajarte a 8 kilos, seguir haciendo repeticiones, y eso es a lo que se le llama una drop serie. Ir bajando y bajando y bajando hasta que no puedas. Tampoco empieces en 10 y acabes en 1 kilo. Hazte, por ejemplo, 10, 8 y 6. Todas las que puedas. Y eso 3 series. Y así conseguirás tener un brazo más definido y más grande. Y con todos estos consejos solamente intento ayudar. No soy ningún profesional, pero hago lo que puedo. Entonces, os aconsejo que os fijéis muy bien en cuál va a ser vuestro objetivo antes de empezar. Todo puede cambiar. Yo en su momento empecé buscando un volumen y ahora busco una definición. Y eso está bien, hay que ir alternando.
No puedes pasarte toda la vida en definición ni toda la vida en volumen. Y una vez consigues tu físico deseado, ya simplemente tienes que mantenerlo. Lo difícil es llegar. Una vez llegas, es fácil de mantener. Y sobre todo, lo difícil es cuando pierdes la motivación. Los primeros días al gimnasio todos vamos con muchos ánimos. Todos queremos ir. Y sobre todo porque los primeros días se mejora muy rápido. Pasas de levantar 10 a 15 en apenas 3 o 4 días. No todo el mundo, pero es una media común. Y es normal, porque los primeros días es cuando más se mejora. Pero cuando ya llevas tiempo y tiempo y tiempo y vas levantando cada vez más y más cosas, el nivel de mejora va bajando, porque estamos llegando a unos límites. Cada uno tiene sus límites y aun llegando a ese límite se puede superar y mejorar. Pero no esperes que la primera semana pases de levantar 10 a 20 y que en la segunda pases de 20 a 30. Conforme vas subiendo, más difícil es subir. Y ahí es cuando empieza a la gente a desanimarse, a ver que no progresa, a ver que no mejora. Pero ahí es el momento crítico. Es donde se acaba la motivación y empieza la disciplina. Si ahí, en ese momento preciso, sigues y no lo dejas, es cuando vas a conseguir llegar al físico que quieres. Y cuando llegas al físico que quieres, recuerda, hay que mantenerlo. No te vayas a desapuntar porque ya te ves bien. No, sigue. El gimnasio es bueno. El gimnasio como cualquier deporte. Ahora estamos hablando del gimnasio, pero como cualquier deporte. Manténlo. A la larga, en tu vida, te va a ayudar, te va a beneficiar. Te notarás mejor. Y por mucho gimnasio que hagas, recuerda, el cardio también es importante. Da igual verte enorme y levantar 100 kilos si después no puedes subir 4 escaleras. Tienes que hacer un equilibrio, las dos cosas. Después de ir al gimnasio, hazte un poco de cardio. Poco a poco, el que puedas. Que tienes que empezar a andar, empieza a andar. Que puedes correr y prefieres correr, pues corre. El cardio cada cual tiene que buscar donde se sienta cómodo. Porque es lo que hablamos, tienes que mantenerlo en el tiempo. Si no te gusta nada correr, a lo mejor lo haces la primera semana. Después ya no te apetece, lo vas dejando de lado. Pues no corras, anda. Que tampoco te gusta andar, que prefieres montar en bici, pues monta en bici. Que te gusta más la natación, que lo hablábamos en el vídeo pasado. La natación es uno de los deportes más completos. Te da espalda, te da pierna, te da brazo, te da mucho cardio. Apúntate a natación. Cada cual que busque el cardio que más le guste, porque lo tiene que mantener. Tampoco seáis unos vagos, no seáis comodones. Si tú ves que puedes correr, corre, aunque no te guste mucho. No te esfuerces lo mínimo. Un punto medio. No hay que pasarse, pero tampoco vayas sin cansarte. En el gimnasio hay que cansarse, te cansas, pero es normal. Cada uno a su ritmo. Porque recordar, la constancia es lo más importante. Porque el deporte es como la familia. Hay que estar ahí y estar presente para llegar a los objetivos. Mucho ánimo, familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.